Horacio Berbisky, ayer publicaste varias cosas en el cohete a la luna, pero puntualmente una que se titula Las apariencias engañan, para hablar del tema deuda. Sí, porque si uno ve la prensa comercial y la prensa de sesgo ideológico, Clarín, La Nación, Infobae, estos medios ideologizados y que defienden intereses, hay una contradicción fundamental entre Alberto Fernández y Martín Guzmán, que son moderados, racionales, sensatos, que están planteando una negociación market friendly, es decir, amistosa con los mercados, y Axel Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner, que son unos desaforados, infantiles, petardistas, que están planteando situaciones extremas. Esto es la lectura, digamos, que está absolutamente instalada en los medios comerciales y de sesgo ideológico. Ahora, en el episodio de la provincia de Buenos Aires del bono B21, que el gobernador dijo que no lo podía pagar, que hizo una oferta de renegociación, que luego hizo otra, que se la rechazaron y que finalmente lo pagó, emitiendo letras del Tesoro en pesos con las cuales compró los dólares. La situación fue exactamente al revés de lo que plantean estos medios. Fue Martín Guzmán, el ministro de Economía, el que planteó que la provincia de Buenos Aires tenía que ir al default. Lo planteó con todas las letras. Y Alberto Fernández lo respaldó. Y ellos le plantearon a Kicillof que tenía que ir al default, y Kicillof dudaba al respecto. Y formuló estas propuestas en cambio de ir al default. Cuando durante la gira Alberto vio esta contraposición que se estaba haciendo entre él y Cristina, dijo, bueno, tenemos que frenar esto, porque esto es, lo único que no nos podemos permitir es eso. Y entonces le planteó, durante la escala del viaje en Alemania, le planteó al ministro Guzmán que no había condiciones para ir al default. Y Guzmán se resistió mucho, tuvieron una discusión dura. Fue una discusión dura. Guzmán insistía en que había que ir al default. Como parte de la estrategia general. Pero por supuesto, porque digamos, la clave es que todo esto ha estado coordinado entre Alberto y Cristina, entre Axel y Martín Guzmán, pero con comunicaciones varias veces por día. No es que uno se cortó por la suya y hizo su propia estrategia. Eso es falso, totalmente falso. Así como no tiene sentido pensar que la frase que Marcelo Figueras le extrajo en Cuba a Cristina Fernández de Kirchner sobre el Fondo Monetario Internacional y la posibilidad de que el fondo haga quitas, haya sido un descuelgue de Cristina. Digamos, todo esto forma parte de una misma estrategia. Sí. Policía bueno, policía malo, ¿no? De alguna manera. Bueno, policía yo no diría. No, bueno, está bien. Hay que tener cuidado con las frases hechas. Es clara, es que como decía Mastroianni en La mujer del cura, il concetto chiaro. Pero evitemos algunas partes, como le dijo Bioy Casares, Borges a Bioy Casares, cuando Bioy Casares escribió el diario de la guerra del cerdo, se lo dio a leer a Borges y le preguntó qué le había parecido. Y Borges, el primer comentario que le hizo fue: esa palabra, Adolfito, esa palabra, cerdo. Sí, claro. No, yo digo lo mismo, policía. Hablando de eso, te hago un pequeño paréntesis, Horacio. En el cohete a la luna ayer se publicó la palabra culo, en la nota de Graciana Peñafort, que dijo que hay muchos jueces que tienen que ir a mover el culo. Sí. Bueno, y ya desde los mismos diarios comerciales e ideologizados hicieron una nota diciendo: la abogada de Cristina mandó a mover el culo a los... y bueno, y Graciana estaba preocupada porque su mamá la llamó también diciéndole que ¿cómo vas a decir la palabra culo en un artículo? Qué bárbaro. Bueno, retomo el hilo de lo que estaba diciendo. El tema es que hay una estrategia general de negociación de la deuda argentina. Sí.
que es de 300.000 millones de dólares. En medio de eso cayó un vencimiento minúsculo de la provincia de Buenos Aires de 250 millones. Frente a eso, pagar sin chistar no tenía sentido. El otro extremo era defaultearla. Porque una negociación post-default tiene a los acreedores muy dispuestos a aceptar propuestas, y una negociación sin default no tiene a los acreedores muy dispuestos a aceptar las propuestas. Están todo el tiempo, reclamando un pago y dudando de la imposibilidad del deudor de pagar. Entonces, la estrategia oficial pasa fundamentalmente por que quede absolutamente establecida la insostenibilidad de la deuda contraída por el gobierno de Macri. Digamos, eso es lo que el gobierno nacional pretende del Fondo Monetario Internacional. Así es. Y el tema es si pudiste pagarla de la provincia, ¿cómo sostenés la insostenibilidad? Entonces, por eso, digamos, Guzmán planteaba que la provincia defaulteara. Justamente para no entorpecer la negociación nacional. Todo lo contrario de lo que planteó la prensa comercial y los medios ideologizados, los interesados en el tema. Bueno, ahora, digamos, esta semana es una semana muy importante porque llega la misión del Fondo Monetario Internacional, que va a revisar todo lo que tiene que revisar y luego se va a pronunciar. Porque el gobierno aspira a que el fondo diga que la deuda argentina es insostenible, y esto sería el prolegómeno de las negociaciones, que por supuesto ya están en marcha con los de acreedores privados. Ahora, el fondo, o sea, además del fondo. Claro, porque hay una contradicción entre el fondo y los acreedores privados. En primer lugar, los dos quieren cobrar. Y la plata es una sola. Que no alcanza para ninguno de los dos. Claro. Y mucho menos para los dos. Entonces, el fondo está planteando que tiene que haber una quita a los acreedores privados. Y a su vez dice, no para mí, porque el reglamento del fondo no permite quitas. Y Cristina le dice, bueno, tampoco permite financiar la fuga, y lo hicieron. O aplicamos todo el reglamento o... Ni financiar campaña. Le hacemos oso a todo el reglamento. Claro. Digamos, es toda una discusión abierta, muy trabada en el sentido del senku, ¿no? Digamos, de todas las piezas están una vinculada con la otra y no hay rueda loca que funcione en esto. La coordinación entre Kicillof y Guzmán es muy estrecha. Hay además una vieja relación entre ellos. Guzmán fue asesor de Kicillof en el año 14 y en el año 15, cuando la Argentina hizo un ofrecimiento a los holdouts, a los bonistas que estaban litigando en Nueva York, y el asesor sobre esa propuesta fue Martín Guzmán. Mira. Digo, no es que no solo no son contrapuestos, sino que han colaborado, y la relación entre ellos es muy buena. Ahora, el miércoles hay asamblea legislativa y va Guzmán, donde Guzmán va a ir a exponer, digamos, cuáles son las condiciones para la reestructuración de la deuda. Sí, muchos esperan que el miércoles Guzmán empiece a contar un poco cuáles son las condiciones en las que está pensando, porque hasta ahora ha sido muy hermético en ese sentido. Y hay, bueno, tres cuestiones a las cuales hay que prestarle atención: el tema de los plazos, el tema del capital y el tema de los intereses. Básicamente la ley dice que tiene que mejorar dos de esas tres necesita por lo menos mejorar. La dificultad más grande que tiene la Argentina en este momento es convencer a los acreedores de algo que no logró hasta ahora en ningún país, que es que aceptar una reestructuración con quita antes de un default. Ese es el tema. Esa es la cuestión. Por eso Guzmán planteaba hasta ahora había dos modelos: el modelo uruguayo, que era renegociar antes del default
pero sin quita, solamente cambiar los plazos. A la Argentina no le alcanza eso bajo ningún concepto, salvo que sean plazos ridículamente largos y nadie está pensando en eso. Bueno, Guzmán y Alberto sí están pensando en eso. Pero más de 10 años. A mí por lo que me dijeron es, si no hubiera ningún tipo de quita, tendrías que empezar a pagar recién en 10 años como para empezar a hablar. A lo mejor están pensando en eso. Sería una sorpresa. Y si no, el otro modelo es el modelo que ya sufrimos los argentinos, que es primero desvoltear y después negociar. Lo que están buscando como solución ideal sería eso, poder renegociar una quita y un estiramiento de plazos sin necesidad de chocarla antes. ¿Sí? Bueno, eso sería conveniente para todos. Eso sería, es lo que está tratando. Y para los acreedores. Pero aquí, digamos, hay que ver un poco la teoría de juegos, ¿no? A todos les conviene llegar al acuerdo, pero no necesariamente todos lo saben. Sí. Y cada uno tiene su propia expectativa de hasta dónde puede tirar de la cuerda. Y eso puede terminar en una conciliación interesante o puede terminar en una catástrofe. Claro. El episodio bonaerense en ese sentido... Que no se rompa la cuerda, digamos. Claro. El episodio bonaerense dotó al equipo negociador argentino de información muy valiosa. Digamos, básicamente antes de que Kicillof no llegara hasta ese borde del default, no se sabía, por ejemplo, que el fondo Fidelity iba a asumir una posición bloqueadora tan dura. Bueno, imagínate si te enterabas de esto el 30 de marzo o el 31 de marzo. Ese fondo se creía que tenía entre el 16 y el 21% del bono que venció. Pero fueron comprando participaciones de bonistas menores hasta llegar al 25%, que es lo que permitía el bloqueo. Claro. La novedad, que también cuento en mi nota de ayer en el cohete a la luna, es que con el dinero que cobró por el bono bonaerense, alrededor de 80 millones de dólares, ¿qué hizo el fondo Fidelity? Compró bonos argentinos para meterse en la negociación general con Guzmán. Claro. Bueno, otro tema que mencioné ayer y que no tiene que ver con la deuda en forma directa es todo el enredo en torno de la relación con el Vaticano. Yo creo que Alberto ha logrado una cosa extraordinaria de la cual no hay conciencia porque no es un tema que merezca demasiada atención, aunque yo creo que es central, y es cambiar los términos de la relación con la Iglesia Católica. Desde hace por lo menos un siglo ha habido una relación de legitimación recíproca entre el poder político y la Iglesia Católica, que ha implicado, digamos, una injerencia de la Iglesia Católica en la política argentina absolutamente desmedida. Esto por lo menos desde la década de 1920 ha ocurrido así. Alberto fue a Roma, se reunió con el Papa Francisco y obtuvo un respaldo extraordinario a la posición negociadora de la Argentina en el tema de la deuda. Que Francisco haya organizado un seminario sobre economía y solidaridad y haya sentado juntos a Martín Guzmán, Cristalina Georgieva y Joseph Stiglitz bajo la mirada condescendiente de Enrique Iglesias y de Alicia Bárcena, que son los celestinos de este acuerdo, los dos celestinos de este acuerdo. Alicia Bárcena es la secretaria de CEPAL, que es la Organización de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, amiga de Cristalina Georgieva, amiga de Stiglitz, que es la que hizo el puente. Y Enrique Iglesias, que estuvo previamente en el BID y luego en la Comunidad Iberoamericana de Naciones, que también el uruguayo está apoyando una salida negociada para esto. Ahora, a cambio de eso, Alberto no cedió en su posición por el aborto. Esa es la gran novedad. Mantuvo las dos cosas, es decir, logró lo que necesitaba políticamente y salió de ahí confirmando el tema aborto. Ahora, perdón, no es la primera vez que lo hace. Se vio lo mismo cuando estaba reuniéndose con Netanyahu al mismo tiempo que Evo Morales está casi a un acto en la cancha deportiva española delante de 20.000 personas, pocos días después de que enviados de la Embajada de Estados Unidos le transmitieron la preocupación por las actividades políticas de Evo Morales. Ahí también logró mantener las dos cosas, consiguió
mejorar la relación, digamos, con el eje Trump, Netanyahu y demás, y al mismo tiempo mantener la posición histórica argentina en cuanto a lo que hace a la situación de América Latina y los refugiados políticos. Y todo con un tono muy tranquilo, muy sereno, digamos, para los que estamos conociendo, digamos, cómo funciona este personaje que preside la Argentina. Estos son datos muy interesantes. Ahora, ahí hubo todo un enredo con la difusión de lo que había ocurrido, porque hay un comunicado de la Santa Sede donde, entre los temas que se trataron, menciona la vida de la concepción y el aborto. Ahí Alberto había dicho que con el Papa no se habló del tema. Entonces se plantea inmediatamente, gran tema para la prensa comercial e ideologizada, la contradicción entre Alberto y el Papa. No hay nada que venda más que la contradicción. No hay nada que venda más que la contradicción. No sé si no hay nada que les guste más. No hay nada que les guste más a ellos. Es verdad. Yo creo que cada vez venden menos con eso, pero eso es otra historia. Entonces, allí se produce un segundo comunicado de la Silla Apostólica, donde dice que hubo temas distintos que se trataron en la reunión con el Papa y con el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin. Bueno, con lo cual se ratifica que no fue con el Papa que se habló del tema. El que habló del tema fue Parolin. Lo que no se sabía hasta ayer es qué es lo que habló Parolin con Alberto Fernández. Y realmente a mí me parece extraordinario el episodio, porque Parolin dijo, bueno, ustedes saben, nosotros estamos en contra del aborto. A la Chiesa non le piace l'aborto, lei sa. Y Alberto le dice, sí, ya sé, yo sé. Y están en contradicción con Santo Tomás y San Agustín. Parolin se sorprendió allí. Y Alberto le dijo, porque estos dos padres de la Iglesia, que así se los considera San Agustín y Santo Tomás, planteaban que el alma se instala en el feto entre los 90 y los 120 días de la concepción. Ahí, digamos, el tema siguió, yo no publiqué todos los detalles. Santo Tomás creía que eso, y San Agustín creían que eso dependía del sexo, que eran los 90 días en el varón y a los 120 en la mujer. En realidad es, Parolin le dice, bueno, pero la ciencia ha avanzado desde entonces. Sí, le dice Alberto, y ha ratificado lo que decían Santo Tomás y San Agustín, porque entre los 90 y los 120 días cuando se forma el sistema nervioso, y entonces comienza a moverse el feto y se sienten las primeras pataditas en la panza, y eso es lo que ellos interpretaron como síntoma del alma. Bueno, Parolin estaba totalmente desconcertado y Alberto le dijo, bueno, si quiere cambiamos de tema. Cosa que Parolin agradeció.